El cable denominado como confidencial y firmado por el embajador Robert Fanning se produce solo 9 días después de la toma de posesión de este último periodo del presidente Fernández. La República Dominicana. Las críticas en privado de Danilo Medina hacia el mandatario giran mayormente en torno a lo propuesto en su discurso de ese 16 de agosto. La elección se impuso y que los números le favorecen. Recordemos que hacía apenas poco más de un año, Medina, al aceptar su derrota en las primarias presidenciales del PLD, dijo que el Estado lo había vencido. El documento diplomático dice que fue ministro de la presidencia hasta fines del 2006 y se retiró de la administración para enfrentar al presidente en la nominación del partido, luego de que Fernández, de acuerdo a Medina, dice el cable, quebró su promesa de apoyar su candidatura y por el contrario, se postuló para ser reelecto. Al mismo tiempo, el cable lo describe como el segundo más poderoso líder del PLD detrás del presidente, diciendo que es considerado el cerebro estratégico detrás del auge de la organización, de una tercera posición en la década del 80 hasta llegar a controlar la presidencia y ambas cámaras en el Congreso para el 2006. El 11 de agosto del 2008, dice la transcripción, asistió a la primera reunión de su partido desde que rompiera con el presidente. Es el 20 de agosto que, según el documento, se reúne Danilo con el jefe de los agregados de la embajada, quien le inquirió sobre los prospectos para una reforma de la Constitución. Medina dijo que Fernández convocó a una reunión del comité político del PLD el 11 de agosto y que el presidente presionó para que se apoyaran rápidamente las enmiendas constitucionales propuestas por él, citando la necesidad de un acuerdo previo al discurso de toma de posesión. Una de las enmiendas claves propuestas mantendría el límite de 2 periodos presidenciales, pero permitiría que el jefe de Estado se postulara de nuevo 4 años después de terminar su mandato. Medina dijo que él votó en contra de esa enmienda, aunque la misma le permitiría postularse en el 2012, debido a que está en contra de la reelección en cualquier forma. Sin embargo, el propuesto cambio constitucional fue aprobado por el partido. Medina criticó el hecho de que Fernández, luego de convocar la reunión el día 11, a sabiendas de que el partido quería complacerlo antes de los nombramientos del gabinete el 16 de agosto, no introdujo las enmiendas propuestas durante su discurso de toma de posesión. Son críticas de alguna manera politiqueras. Cuando tú dices que el presidente Fernández ha manipulado en cierta forma para lograr repostularse, allanar el camino para una repostulación, y cuando tú tienes interés en ser candidato a la presidencia, tú mandas la señal de que, bueno, es mi interés, yo lo que quiero es que esa candidatura sea mía. No hay en el discurso de Danilo Medina un cuestionamiento de fondo de por qué no es conveniente para el país o para su partido la reelección. El desarrollo de un país está en relación directa con el avance de sus infraestructuras. En las palabras de Fernández ese 16 de agosto, Medina criticó, dice el cable, compartiendo la opinión de otros comentaristas de que el discurso proponía más proyectos de obras públicas para los que el gobierno no tenía los recursos. Argumentó que el gobierno sencillamente se endeudaría aún más para financiar los proyectos del presidente. Una de las críticas más fuertes que la sociedad civil, la opinión pública y sobre todo el PRD hace contra el gobierno de Leonel Fernández es que se ha endeudado en forma excesiva. Y en este cable, firmado por Fanning, pone en boca de Danilo Medina esa misma crítica, que se está promete más obras de las que puede hacer y la única forma de hacerlo es con endeudamiento. En la República Dominicana hay la percepción, en la mayoría de los analistas y los propios actores políticos del sistema, de que Danilo Medina sería mucho más racional en un manejo de la política económica que el presidente Fernández. Y si hay alguna de las críticas que tiene un sustento de las que ha hecho en este documento Danilo Medina al presidente Fernández, es justamente cómo manejar los recursos y cuáles son
las prioridades de inversión. Lo único lamentable es que ese discurso sea coyuntural, porque uno no sabe si mañana, de resultar Danilo electo presidente, en cuál de los discursos que ha hecho pudiera el pueblo confiar, porque en otras ocasiones Danilo ha alabado y ha defendido de manera sistemática la política de inversión del presidente Fernández. También criticó lo que consideró una excesiva defensa del peso, lo que hizo que las tasas de interés aumentaran, criticando al ministro de Finanzas Bengoa, a quien tildó de servil. Bueno, los argumentos a favor de un poco de devaluación son de que eso estimula las exportaciones, los empleos en las zonas francas, etcétera. Entonces, es un argumento que dentro de ciertos límites es defendible. Ahora, también eso provoca inflación. Entonces, el promover la devaluación también es inflacionario. Entonces, en términos políticos, uno está jugando ahí. ¿Qué es preferible? ¿Más empleos en zona franca y exportación o más inflación que afecta a todo el mundo? Ese es el dilema clásico. Y aquí lo está planteando Danilo Medina, pero que tiene que tener mucho cuidado porque el estandarte de éxito del PLD ha sido que ha mantenido la moneda estable contra un PRD que la devaluó fuertemente en el 2003-2004. Desde mi punto de vista, esa es una de las expresiones más contradictorias que tú puedes encontrar en un Danilo Medina y en los PLDistas. A Hipólito Mejía, la mayor crítica que le han hecho los PLDistas es cómo se disparó la tasa del dólar, que desestabilizó todo, que llegó casi al 60-1. Incluso el arma de campaña fundamental que tienen los PLDistas contra Hipólito Mejía fue justamente ese disparamiento de la tasa del dólar. Entonces tú encuentras a un Danilo Medina que le está diciendo a un embajador por detrás que él no está de acuerdo con esa protección excesiva del peso, mientras encuentra a otro Danilo Medina que públicamente le enrostra a Mejía que él no defendió el valor del peso. El jefe de los agregados de la embajada elogió el éxito del sistema de justicia dominicano en ese año al lograr las condenas del desfalco del Baninter e inquirió sobre las perspectivas de que se enjuicie la corrupción en el sector público. Medina contestó, según el documento, que la lucha contra la corrupción debe comenzar dentro de los partidos políticos, donde el problema es grave. Dijo que muchos políticos aceptan las contribuciones de campaña de narcotraficantes. Este tipo de contribución van, de acuerdo a Medina, desde funcionarios que no saben o no investigan si están recibiendo dinero del narco, hasta aquellos que proactivamente se acercan a los narcos en sus distritos para, en esencia, sacarles dinero. Danilo nunca ha condenado los actos de corrupción en el gobierno, por el contrario, él ha defendido individuos, dirigentes y funcionarios de su partido que son evidenciados como corruptos ante la opinión pública. Incluso después de ser juramentado como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina ha estado rodeado de personas muy cuestionadas. Análisis de los partidos de oposición, dice el documento. Medina contradijo la opinión prevaleciente diciendo que el PRD está en buena posición. Argumentó que el PRD perdió las elecciones presidenciales no debido a la reputación del partido, sino porque su candidato Miguel Vargas Maldonado era considerado por muchos como sumamente corrupto durante su anterior función en el gobierno. En ese momento en que Miguel Vargas competía con Leonel Fernández, lo que se decía era que la corrupción la encarnaba el PLD y el gobierno. Yo pienso que Miguel perdió justamente porque de una manera corrupta el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana usó todos los recursos públicos para aplastarlo. No hay duda de que Miguel Vargas Maldonado
no tiene una buena imagen en ese sentido, la más idónea. Lo que determinó que perdiera las elecciones fue el uso indiscriminado, la gran cantidad de recursos públicos que su partido, el partido de Danilo, encabezado por el presidente Fernández, utilizó en esa campaña. Medina señaló que si los votos de los partidos aliados no se cuentan, el PRD le ganó al PLD en la mayoría de las provincias. Eso bien puede ser cierto. Es decir, sacó el PRD individualmente más votos que el PLD. La diferencia fueron 6 o 7 puntos porcentuales que eran los aliados. Y las elecciones congresionales del 2010 también evidenciaron eso. Ahora, era un candidato débil porque había sido ministro de Obras Públicas, débil por su falta de savoir-faire político, digamos, que maneja el partido como si fuera un negocio. Un candidato con más sex appeal político tal vez hubiera hecho la diferencia. El comentario al final del documento dice: Medina siempre ha mantenido sus críticas de Fernández fuera de los medios de comunicación. Sin embargo, esta reunión demostró que a puertas cerradas él le tiene inquina al presidente. Es adelantando que Danilo Medina quiere ser el próximo candidato presidencial, está molesto porque Leonel Fernández no cumplió su promesa, según Danilo Medina, de cederle la postulación. Y es una frase interesante, en la traducción usó la frase inquina, pero es básicamente lo mismo, un gran problema interno que no se exterioriza en los pronunciamientos de ninguno de los dos, pero que en el fondo hay un gran problema entre ellos. Por momentos, dice el cable, Medina sonaba más como un miembro de la oposición que como compañero líder del PLD. No hay duda, y tiene motivos para tener esa inquina de que habla el cable. ¿Por qué? Porque, bueno, en cierto modo él ha sido utilizado, instrumentalizado. Y Leonel Fernández no volvió en este momento a instrumentalizarlo porque le resultó imposible, porque eran muchos los obstáculos que tenía constitucionales, pero hubo un intento de volver a aplastar a Danilo. Entonces es entendible que cuando te aplastan y te aplastan, aunque tú aparezcas levantándote las manos públicamente con la persona que te aplasta, pero esa inquina tiene que estar ahí.